Vamos a empezar un repaso de tórax y abdomen. La glándula mamaria normalmente es una glándula que sabemos que puede ser agente del cáncer de mama, que viene siendo el primero o el segundo lugar en algunas estadísticas de diferentes estados de la República. Tiene un riego sanguíneo importante en base a dos arterias, una que va dentro del tórax, torácica interna, mamaria interna, y otra que viene por fuera, que viene siendo la mamaria externa, que ahorita vamos a ver de dónde procede cada rama. Vamos a decir, la glándula mamaria es una glándula que va de la segunda a la sexta costilla y el pezón se encuentra en el quinto espacio intercostal y presenta unos lóbulos que en la etapa del embarazo se llenan de secreción láctea y a través de las diferentes hormonas descienden durante el momento de la lactancia por medio de unos conductos galactóforos, que son los conductos que llevan la leche hacia el pezón. Pasa la que sigue. Y entonces empezamos la relación con estos vasos, como está esta arteria, que es la arteria axilar. Esta arteria axilar es la continuación de una arteria que termina en el borde externo de la primera costilla, que es la subclavia. Y esta arteria va a continuar hasta el borde inferior de un músculo, que es el redondo mayor, y de allá se va a continuar como braquial o como humeral. Y hay un paquete vascular-nervioso interno del brazo donde se encuentra el medio más grande, que es el mediano, junto con la arteria braquial o humeral y la vena basílica, que es el resultado, ¿verdad? O sea, la vena axilar, que es el resultado de la basílica que está en el paquete, junto con las humerales profundas. Y luego vemos directamente a un músculo sobre el cual se asienta la glándula mamaria, en donde es el pectoral mayor y se ve la irrigación que viene de dentro del tórax hacia la glándula mamaria, que es la mamaria interna o torácica interna, y por fuera la mamaria externa, que procede de una de las ramas de la arteria axilar. ¿La que sigue? A nivel de lo que es el sistema venoso, se ve una vena cefálica que desemboca directamente por debajo del tercio medio de la clavícula sobre la vena axilar. Recibió su nombre porque se pensó que iba en dirección a la cabeza y finalmente terminó como una tributaria del axilar. Esta axilar es el resultado, como se puede ver acá, de la unión de las venas que vienen como compañeras de la humeral como arteria profunda, en este caso las venas humerales, que se reúnen con la vena basílica para formar la axilar, que se va a dirigir al borde externo de la primera costilla para cambiar de nombre a vena subclavia y de pronto unirse con la yugular interna para formar un ángulo epílogo del lado derecho y un ángulo epílogo del lado izquierdo, donde van a ocurrir cosas importantes. El sistema linfático está formado por una serie de ganglios linfáticos y unos vasos linfáticos que unen esos ganglios y que estos van a ir a drenar el tercer espacio, el extravascular, el extracelular, el intersticial, que todo significa lo mismo, donde la linfa que se encuentra en este nivel va circulando hasta poder llegar a esos dos ángulos de epílogo importantes a través de lo que son dos vasos importantes, que uno es el conducto torácico derecho o gran vena linfática y uno conducto torácico izquierdo. ¿Qué es lo que pasa con esta gran vena linfática? Hay tres troncos que se reúnen, entre ellos dice el tronco subclavio, uno que viene del tórax, que es el bronco mediastínico, y otro que viene siguiendo la yugular, que es el tronco yugular, que se reúnen los tres para formar al conducto torácico derecho, gran vena linfática, y depositar la linfa a la circulación a través de este ángulo del epílogo derecho. Del lado izquierdo viene un conducto torácico que se quita desde L1 en el cisterna de Kilo, cisterna de Beckett, y que va a pasar por el mediastino posterior para luego llegar hasta este punto, trayendo toda la sangre que procede del abdomen, ¿verdad? Y parte también de los miembros inferiores que proceden a través de los vasos linfáticos conectados a estos ganglios. A manera de clínica, todos tenemos ganglios, todos, solamente que los ganglios localizados a una sola área, por lo general van a obedecer a procesos de tipo infeccioso. Por ejemplo, si tenemos un problema del oído, el ganglio retroauricular hará su presentación con un crecimiento que es una adenomegalia, pero si tenemos problemas a nivel de la faringe, pues el ganglio de aquí de Chevalier y Jackson, que se encuentra el yugurogástrico que está acá abajo, se inflamará para indicar que hay un proceso cercano al punto donde este ganglio está inflamado.
Pero si tenemos ganglios en la axila, podrá ser resultado de algún problema simple de algún desodorante que nos obstruye, o puede ser el resultado de una metástasis, que son células linfáticas, son células malignas que se quitan de una glándula y que llegan directamente acá. Acá hay 1, 2, 3 grupos, ECA, externo, central y apical, uno que se dirige hacia la supraescapular, que es posterior, y uno que se dirige hacia adelante a lo que es el grupo pectoral, haciendo 5 grupos ganglionares en lo que son relevos de las metástasis del cáncer de mama. ¿Sí? El día de ayer operamos una paciente por un cáncer de endometrio, y este cáncer de endometrio, pues por lo general puede pasar por vía hematógena o por vía linfática. Cuando se opera el útero, cuando se opera el ovario, hay que quitar el aumento, lo que es la bolsa aumentada, que no lo han visto ustedes, que es el epíclo mayor, y hay que quitar el apéndice porque son sitios de relevo de los problemas de tipo maligno o metástasis que vienen desde el útero. La glándula mamaria, inicialmente, como no se tenía experiencia, se quitaba la glándula, el pectoral mayor, el pectoral menor, y esa cirugía con vaciamiento axilar se llamaba cirugía mastectomía radical de Wertheim. Pero había muchos problemas. Primero quitabas el pectoral mayor y pectoral menor y te quedaba una excavación terrible que psicológicamente dejaba mal a la paciente al perder su seno. La segunda es que se perdía la función del hombro, había una disfunción del hombro. La tercera, que había una obstrucción linfática, que entonces crecía el miembro superior como un linfedema del miembro superior. Al paso del tiempo se dieron cuenta que no era necesario quitar el pectoral mayor, no era necesario perder la función del hombro, ¿sí? Y entonces se empezó a quitar solamente el pectoral menor, y finalmente lo que se hace ahorita es más selectivo, porque se ve un tumor, por ejemplo, se hace un cuadrante que se estima cuadrantectomía, se hace un vaciamiento axilar, y si considera el oncólogo, quita el pectoral menor, pero ya no quita el pectoral mayor. Y al mismo tiempo, si la paciente está en una etapa de juventud, se aprovecha poner un implante, ¿sí? Entonces, por un lado se resuelve el cáncer y por otro lado mejora prácticamente para la paciente. Verá con sus implantes unos senos aparentemente normales desde el punto de vista físico. ¿La que sigue? ¿La que sigue? ¿Sigue? 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 ¿Seguimos? Cuando quitamos acá al pectoral mayor, vemos acá un músculo que es el pectoral menor que vimos, el músculo esquelético. Vimos que este pectoral menor va a dividir realmente a la arteria axilar en 3 porciones, la que queda por dentro, por detrás y por fuera, como lo hace el músculo que se encuentra acá, que es el escalón menor, que divide la arteria subclavia en interna, posterior y externa. Y que la vena cefálica, que está en el surco deltopectoral, en el triángulo clavi deltopectoral, desemboca, como se puede ver del otro lado, a nivel de la vena axilar. Que existen normalmente espacios intercostales donde existen unas arterias que irrigan a los músculos intercostales, inclusive a la parte de los pectorales, que son las arterias intercostales anteriores, que son procedentes de la arteria torácica interna. Y que cuando esta arteria llega al 6.º espacio intercostal anterior, donde ya no llegan más costillas directamente con su cartílago propio al esternón, allá donde termina con una arteria que se va a dirigir acá abajo, que es la epigástrica superior, que es la rama interna o abdominal, y una que sigue sobre el músculo del diafragma que se llama toracocrénica o musculocrénica, la cual en forma indirecta, como vamos a ver más adelante, dará a las arterias intercostales de los espacios 7, 8 y 9, de tal manera que siempre insistimos que son 12 pares de costillas, pero de las cuales las 12 están en el sentido posterior, pero hacia adelante nada más llegan 10 y hacia el esternón nada más llegan 7. ¿Sí? Entonces tenemos 9 espacios intercostales anteriores, 11 espacios intercostales posteriores y 6 espacios intercostales anteriores para externales. ¿La que sigue? Y aquí podemos ver el pectoral menor, aquí podemos ver la división de la arteria axilar, aquí algunas ramas terminales del plexo braquial, aquí la vena cefálica desembocando, aquí la yugular interna menor, desde aquí arriba aquí la composición sinusal a nivel de la protuberancia occipital interna. Y luego encontramos en algunas ramitas que se encuentran acá adelante, ramas de las intercostales anteriores, ¿verdad?, que se distribuyen en los espacios intercostales. Abajo se puede apreciar una arteria
y otra que va a seguir directamente sobre el diafragma son las ramas terminales de la mamal interna o torácica interna. ¿La que sigue? En una vista posterior se puede apreciar el descenso de las torácicas internas y las intercostales anteriores que van saliendo para luego llegar a una musculofrénica con las intercostales anteriores de la 7, la 8 y la 9 y la otra que entra a la vaina de recto que se llama epicásica superior, rama interna o abdominal. ¿La que sigue? La que sigue. Aquí podemos ver una vista lateral en donde vemos a la primera costilla que va a participar en el estrecho superior del tórax con 10 por 5 centímetros, en donde va a estar la primera vértebra dorsal, el manubrio externo, la primera par de costillas, y donde va a estar el tubérculo del Listran, donde se va a insertar este músculo escaleno anterior por delante del cual viene este nervio frénico, y donde hay un triángulo aquí escaleno donde sale el plexo braquial, y donde hay otro pequeño triángulo acá atrás que no se describe, donde sale neto, que es el nervio torácico largo, que va a seguir por la pared interna de la axila, siguiendo las digitaciones del gran serrano. ¿Sí? Se ve una articulación escapulotorácica donde no hay contacto entre el escápulo y el tórax, porque hay un músculo que le pertenece al escápula subescapular y otro que le pertenece a las costillas, gran serrano, que evitan prácticamente el contacto de la articulación. ¿La que sigue? Una vista posterior, los nervios nada más, que siguen. Y entonces aquí se puede ver que existe una aorta, que es el vaso principal, que tenía 3 porciones, ascendente, callado, descendente, 2 porciones, torácica, abdominal, en donde vimos que del tercer espacio intercostal izquierdo al segundo cartílago costal derecho estaba el ascendente, y desde el ángulo de Luris en el lado derecho hacia el ángulo de Luris en el lado izquierdo cruzaban 5 centímetros que formaban el callado de la aorta, trocazo, bronco arterial brachiocefálico, carótida primitiva, subclave del lado izquierdo, y a partir de allá hacia abajo, en dirección al diafragma, desde T4 hasta T12 teníamos la porción superior craneal torácica, y de allá hacia abajo la porción inferior abdominal, caudal, que termina ¿a qué nivel? En L4 se dividía en las arterias que primero llegaban a los ilíacos, se llamaban ilíacas primitivas, y una vértebra más abajo, o inclusive un poquito más abajo en el disco rumbo sacro de separación de L5 a lo que es sacro, termina la segunda división en una arteria que entra a la pelvis, que es la hipogástrica, que es la arteria principal de la verdadera, y otra que sigue oblicuamente hacia el ligamento inguinal como ilíaca externa para convertirse por debajo de este ligamento en la arteria plural o femoral. Se ven los círculos arteriales aquí completos porque estas arterias que vienen por atrás, que son las intercostales posteriores, se unen con las intercostales anteriores formando verdaderos círculos entre la mitad de un lado y la otra mitad. Y esto viene de esta arteria que corresponde a la aorta torácica, donde decíamos que habían ramas viscerales y ramas parietales, y las viscerales eran fibromépticas, bronquiales, miastínicas, isofágicas y pericárdicas, y vas y sufres como vasovasorum, intercostales de la 3 a la 11, subcostales y craneales superiores como ramas viscerales y parietales de la aorta torácica. Pero también vemos aquí la terminación de la mamal interna o torácica interna en el sexto espacio intercostal, donde vemos una arteria que sigue sobre el diafragma, que es la musculofrénica o toracofrénica, y otra que cae a la vaina de recto, que se llama rama interna abdominal o epicásica superior. ¿La que sigue? Y aquí vemos el diafragma, que es un músculo especial, que tiene una porción central llamada centro frénico, y un tendón periférico distribuido en 3 tipos de fibras, ECOBE, ¿verdad? Externales, costales y vertebrales, y donde vamos a encontrar una zona media encima del diafragma, que es la zona mediastinal, en donde el órgano principal más grande es el corazón, y este que divide el mediastino en superior, en anterior, en medio, en posterior, en 3 cabras recurren al timo arriba, en EP en la parte de adelante, en pedirán copra en medio y esa coba en la parte de atrás. Y vemos que el centro frénico único de los 3 orificios cae de derecha a izquierda, cava, aorta y esófago, que atraviesa el centro frénico y la vena cava, ¿sí? Porque los otros no tienen nada que ver con el centro frénico, son más posteriores. La que sigue. Y en la vista inferior podemos apreciar algunos frénicos que vinieron del plexo cervical profundo, C3, C4 y C5, que tienen el mismo origen de la supraclavicular y supracromial, y todos los órganos por aquí abajito
llámese hígado, vesícula, estómago, vaso, escleromegalia, un crecimiento del estómago, una hepatomegalia, una vesícula muy inflamada, podrían comprimir al nervio frénico y esto con un dolor reflejo hacia el hombro, provocarnos convalescencia cuando realmente el hombro es lo más sano que existe y es un dolor reflejo. Vemos al centro frénico atravesado por este tremendo orificio de la cava. Vemos a lo que corresponde aquí en medio a lo que es el esófago y vemos aquí abajito lo que corresponde a la aorta, ¿sí? Y que en sentido antero posterior se convierte en CEA, donde la cava es más anterior, la aorta es más posterior y el esófago es intermedio. Pero vemos al dicoso cuadrado, donde vemos al diafragma, a la columna, el psoas, al cuadrado y el transverso como parte de la pared abdominal posterior. ¿A qué sigue? Y entonces, si nosotros abrimos el tórax, entramos entonces al área que vimos también en esta etapa, que es el corazón, como órgano vital, que tiene para su estudio un borde superior, un borde derecho, un borde izquierdo y un borde inferior, haciendo el mnemoteico de CD, superior, inferior, derecho y izquierdo. Y vemos que este corazón presenta caras, que eran tres caras, que una cara era izquierda, que una cara era derecha, que una cara era diafragmática, que presenta un borde superior donde está capu, cava, aorta y pulmonar, que junto con la otra cava eran los cuatro grandes vasos del corazón, y que tenía desde el punto de vista histológico un epicardio, un miocardio y un endocardio, un sistema de conducción bien definido como un nodo sinoauricular, auriculoventricular, asa auriculoventricular, rama derecha, rama izquierda y fila de Purkinje, y el descenso por aquí de los medios frénicos y unas que van a seguir entre el pericardio también, como es el nervio pericardio frénico y la arteria pericardio frénica, que van a estar entre el pericardio fibroso y el pericardio seroso. Como ustedes pueden ver, el nervio frénico se distribuye tanto en la parte superior como vieron en la anterior, en la parte inferior. Y vemos que el pulmón son sacos aéreos cónicos cuya base está por encima del diafragma y cuyo vértice sobresale del sexo superior, alcanzándose 7, donde se fija por el ligamento pleurotransverso. También conocida como membrana suprapleural, y de aquí, del ilio hacia abajo, se encuentra lo que se llama ligamento pulmonar o ligamento triangular. Y que este pulmón presenta caras, presenta lóbulos, presenta cisuras, también presenta segmentos. De tal manera que el pulmón del lado derecho, ¿verdad?, es más corto que el lado izquierdo por la elevación del diafragma derecho, pero es más ancho, más pesado, tiene 3 lóbulos, tiene 2 cisuras, con un lóbulo superior, con un lóbulo medio, un lóbulo inferior, mientras que el izquierdo presenta un lóbulo superior y un lóbulo inferior, y la parte caudal y anterior del lóbulo superior es la língula. ¿De acuerdo? Vemos acá el corazón en la parte media y vemos que la tráquea va a terminar a la altura de T4 hasta T5, en donde ocurren muchas cosas que ya sabemos, y que este se va a iniciar allá arriba en el último cartílago de la laringe, que es el cricoides, a la altura de C6, y que la tráquea tendrá a su derecha el tronco arterial craneoencefálico y a la izquierda tendrá la carótida primitiva y su clave izquierda, mientras que en la parte anterior estará el grupo infraioideo, y en la parte posterior estaría el esófago con ataque esofágico, con los laringos recurrentes, y hacia arriba su relación directa con la laringe y hacia abajo la relación directa con el corazón. ¿Sí? Cartílagos que miden 1 centímetro, la longitud de 16 a 20 centímetros, cartílagos traqueales de 16 a 20, todos ellos están cerrados a la parte anterior, como se puede apreciar acá, pero están abiertos a la parte posterior y cerrados al mismo tiempo con músculo liso, y entonces la tráquea es una estructura en línea media. ¿Sí? Las cisuras oblicuas y la cisura horizontal dividen a este pulmón entre el lóbulo superior, medio e inferior, y la pleura, a diferencia de las caras del pulmón, que era comedia, costal, mediastínica y diafragmática, daba, digamos, cerca, la porción cervical, y decimos comedia, cerca. ¿Sí? Costal, la que está por fuera, mediastínica, la que está por dentro, diafragmática, la que está abajo, y cervical, la que está por encima del estrecho superior del tórax. Pasamos a la que sigue. Vemos que el corazón está sentado sobre el centro frénico. ¿Sí? Vemos que el diafragma tiene una parte muscular que tiene un tendón central y un tendón periférico. Y vemos aquí un ángulo, ¿verdad?, postdiafragmático, que muchas veces se llena de líquido cuando tenemos derrames pleurales. Y entonces vemos que el corazón se localiza como parte importante de este momento. ¿La que sigue?
Los músculos que normalmente están acá ejemplificados son músculos como los escalenos, los intercostales, que saben su función cuando tenemos dificultad respiratoria, una insuficiencia respiratoria, una taquipnea. Estos músculos que estaban en reposo comienzan a actuar para mejorar todo lo que es la angulación de las costillas, elevando las costillas para aumentar el espacio intertorácico, aumentar la presión negativa, aumentar la ventilación, aumentar la respiración y aumentar la concentración de oxígeno. ¿La que sigue? Y entonces los pulmones, como se puede apreciar acá, vean cómo hacia arriba estamos en C7 y hacia abajo exactamente sobre el diafragma, en medio la zona mediastinal y en la parte de arriba del corazón la zona del mediastino superior. ¿La que sigue? Y en la vista posterior se puede apreciar, verá cómo se localizan los vértices pulmonares y cómo están a la altura de C7, como se puede ver a este nivel, verá, en donde la arteria vertebral no entra en C7 porque está el ligamento pleuro-transverso, sino que entra en C6. ¿La que sigue? Y aquí entonces vemos a estas arterias cortadas acá, que son las torácicas internas, y vemos la unión de la yugular interna con la subclavia para formar los troncos venosos, los cuales a su vez van a originar la vena cava superior. ¿La que sigue? Y pasamos al pulmón. Vértice, base, borde anterior external, borde posterior vertebral, borde interior diafragmático. Cara medial, ¿verdad?, dividida por el ilio en una zona preiliar y una zona retroiliar, con vena, arteria y bronquio a nivel del ilio y con un ligamento de fijación, ligamento pulmonar. La zona preiliar se llama mediastínica porque realmente son los límites del mediastino en la parte medial. La parte posterior se acomoda a la concavidad que forma normalmente la tuberosidad y el ángulo de la costilla para ser paravertebral, y por eso esta parte posterior se llama vertebral. Detrás del ilio del pulmón derecho se encuentra este callado de la ácidos que va a desembocar a la cara posterior de la vena cava superior a la misma altura del ángulo de Lewis, T4 a T5. Entonces nos dicen que la vena ácidos forma un arco, como se puede ver acá, sobre el bronquio del lado derecho. Vemos que la ácido, su callado está en T4, T5, y vemos que la ácido desemboca aquí donde está este canal donde viene la vena cava superior, y todo eso ocurre al mismo nivel. Pasa la que sigue. Pero si nos toca ver al pulmón del lado izquierdo, vemos que el canal retroiliar es mucho más grande. El bastón que se forma aquí corresponde al callado de la aorta y a la aorta descendente, y las relaciones anteroposteriores son las mismas, vena, arteria y bronquio, y vemos el ligamento pulmonar y vemos una gran cavidad donde se aloja el corazón, protegida por esta partecita que es la língula, ¿sí? Esta es la cara inferior diafragmática, esta es la parte del borde posterior vertebral, este es el borde anterior external, esta es la cara interna dividida en mediastínica y vertebral, y esto es el canal retroiliar, el lado izquierdo, acallado de la aorta, que es aorta descendente, en el lado derecho de las ácidos. ¿La que sigue? Estos son los segmentos que antes se aplicaban mucho, en la actualidad no se aplica ya nada de esto, porque los antibióticos que se utilizan para el segmento superior o lóbulo superior, está de más decir 1, 2, 3 y 4 para la parte superior, porque aunque estén en 1 o estén en 4, el antibiótico va a ser el mismo. Entonces esa clasificación se perdió, quedó como cultura nada más de los segmentos de edad, pero de utilidad clínica ninguna, porque hay gérmenes que colonizan la parte superior como otros que colonizan la parte inferior, y en base a eso la antibiótico. ¿La que sigue? ¿Sigue? 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 Muy bien, la tráquea es una estructura fibromuscular que se extiende desde C6 hasta T4, T5. El último cartílago traqueal muy sensible por sus receptores canina. Acá están los bronquios primitivos, primarios o pulmonares. Llegan a las aberturas de los cilios y ellas se vuelven a dividir en secundarios o lobulares. En cada uno de los lóbulos entra y vuelven a dividir, son los segmentarios o terciarios. Y luego vienen otras, la que sigue, que vienen siendo bronquiolos terminales. Este es un anillo traqueal. Se ve la parte anterior cerrada, la parte posterior abierta, cerrada por músculo liso. Se ve la parte del esófago, se ve el canal traqueosofágico, la que sigue. Y se ven a color los terciarios, para luego seguir con bronquiolos de casa, terminales, respiratorios, conductos alveolares y sacos alveolares, la que sigue. De aquí lo podemos ver a nivel de esta zona. Vean lo que dice acá, bronquiolo terminal. El terminal no es el más distal, es el más proximal, y luego sigue el de la unidad respiratoria, que es este bronquiolo respiratorio.
Vemos al conducto alveolar y vemos a los sacos alveolares en cuyo interior se encuentran los alvéolos y los tabiques interalveolares. ¿La que sigue? Recordamos que el riego sanguíneo de esto no son las arterias pulmonares, son las arterias bronquiales, ramas del digrome, en donde se encuentran las ramas viscerales de la aorta torácica. ¿La que sigue? Y acá entonces hacemos una disección, quitamos el corazón y vemos a 5 componentes del mediastino posterior. El esófago y sus vasos, tenemos 2, ¿verdad? Esto que es verdecito por acá, que es el conducto torácico, ya tenemos 3. Este que se encuentra acá corresponde ¿qué? A la ácidos, y este que se va descendiendo de este lado, la aorta descendente, y le decimos a esa cova, aorta, esófago, ácidos, conducto torácico y neumogástrico. ¿Sí? La que sigue. Aquí vemos el callado de la aorta, vemos a trocazo y vemos cómo esta arteria que se encuentra acá nos va a dar 5 ramas de la arteria subclavia, que es vernatural broncoescapó, donde tiene una vértebra que se dirige al orificio de la sexta vértebra cervical y asciende y se une con la del lado opuesto para formar. Y el tronco de la basilar a nivel del agujero ciego, el miónculo conferencial, sigue por el surco de la basilar, por el clivus, llega a la lámina para adelante y termina con sus ramas terminales que se llaman. Y las cerebrales posteriores es un par de los 3 pares que tenemos de las cerebrales, donde está la anterior y la media, que viene del sistema carotidio, OCC, ¿está bien? Y esas 10 arterias, 3 cerebrales, 2 comunicantes y 2 comunicantes, nos hacen el polígono de Willis. Luego empezamos acá con la aorta descendente y ahora vemos ramas esofágicas, ¿sí? Y ramas prácticamente para los bronquios, ¿verdad? Las bronquiales, y aparte de eso tenemos las tímicas, etcétera, pericárdicas y lo demás. ¿La que sigue? Otra. Y aquí vemos a la ácigos en el lado derecho formando un arco sobre el bronco derecho, y vemos a la hemiácigos que normalmente puede formar un arco sobre el bronco izquierdo o unirse a través de esta para luego desembocar directamente acá. ¿La que sigue? Y aquí vemos entonces lo que vimos en un principio: ángulo de Pirogov derecho, ángulo de Pirogov izquierdo. Aquí vemos un tronco que viene aquí del mediastino y de los broncos, se llama bronco mediastínico, este, correcto. Luego viene un tronco que viene acompañando la yugular, tronco la yugular, y viene otro tronco que acompaña la axilaria subclavia, tronco subclavio, y el hemoténico para formar la gran vena linfática o conducto torácico derecho es su bronco yugo, subclavio, bronco mediastínico, yugular. Y del lado izquierdo viene el conducto torácico que se inicia desde acá abajo, la cisterna de Kilo de Beckett en L1, por 3 troncos que vamos a ver más adelante, que es ili, donde está el tronco intercostal, donde está el tronco lumbar ascendente y el tronco intestinal, que se unen para formar un tronco linfático que se llama conducto torácico, que va a pasar por el mediastino posterior y va a cruzar al lado izquierdo para desembocar en el ángulo de Kilo izquierdo. ¿La que sigue? Visual index. La que sigue. La que sigue. Bueno, entonces vamos a pasar directamente acá. La que sigue. Cuando hablamos del corazón, hablamos de un órgano vital y vemos directamente esto que se divide acá y acá, es la mamá interna, con una arteria que viene en ese pequeño triángulo hacia lo que es la vaina de recto, y eso se llama epigástrica superior. Y vemos otra que está sobre el diafragma, que le tiene cortado esta y esta, que es la toracocrénica, que da las intercostales anteriores de la 7, de la 8 y de la 9. Desde el punto de vista vascular vemos una arteria subclavia, vemos adelante una vena axilar que se convierte en subclavia, y vemos acá una yugular interna que junto con esta va a formar el tronco venoso, y el otro tronco venoso, la vena cava superior. ¿Sí? ¿La que sigue? Hacemos una disección y apreciamos el corazón con sus grandes vasos, cava abajo, aorta y pulmonar, las aureolas como extensiones de las aurículas que contienen en su interior a los músculos pectíneos, y vemos acá el callado de la aorta donde aparece el tronco arterial brachiocefálico, la carótida primitiva, la subclavia del lado izquierdo, y vemos cómo termina aquí para continuarse en axilar y así combinarse con la humeral y luego con radial y cubital. ¿La que sigue? ¿La que sigue?
El corazón, pasa lo anterior, el corazón en una vista posterior. Podemos apreciar una vena que va siguiendo el surco auriculoventricular, yendo a la izquierda en sentido posterior. Su plan de esta vena que está acá es recorrer toda la sangre venosa del corazón a través de ramas auriculares, ventricular, la pequeña, la mediana, la gran vena cardíaca, la vena oblicua, la vena posterior del ventrículo izquierdo, para desembocar en el sitio donde la sangre venosa llega al corazón, que es PVC, presión venosa central, aurícula derecha, en donde van a haber tres vasos importantes que llegan a la aurícula derecha. La vena cava superior, que trae la sangre de la cabeza, del cuello, del miembro superior, y la que viene por abajo, que es la vena cava inferior, que viene desde las ilíacas primitivas, se forma la cava, trae todo el abdomen, toda la apéndice, todo el miembro inferior, y la que trae el propio corazón, que se llama seno coronario. A lo largo de esta plática vamos a ver que esta tiene una válvula de Eustaquio, que esta tiene una válvula de Tevesio y la otra no tiene ni una válvula en su desembocadura a la aurícula. Pasamos a decir, vemos acá el recorrido del seno coronario, aprovechamos ver aquí las arterias interventriculares, la posterior y la anterior, que la anterior viene de la izquierda, como los vagos, y la posterior viene de la coronaria derecha. La que sigue. Y vemos cómo existen dos espacios importantes que tiene el corazón, que uno está detrás de la aurícula izquierda, delante del esófago, que se llama seno oblicuo, y otra que está siguiendo los grandes vasos que se utiliza en cirugía cardiovascular de corazón abierto, en donde se pasa una cinta umbilical para ligar los vasos temporalmente mientras la bomba extracorpórea actúa. Y vemos la llegada de este lado de las dos venas pulmonares del lado izquierdo, que son 5 venas pulmonares, pero que finalmente 4 llegan, ¿sí? Porque resulta que el pulmón izquierdo nada más tiene 2 lóbulos y 2 venas, y el derecho tiene 3 lóbulos con 3 venas, pero resulta que la superior y la media se unen para formar la vena pulmonar superior derecha. Al final de cuentas, son 5 venas pulmonares, pero son 4 que llegan a la aurícula izquierda. ¿A que sí? Quitamos al corazón y vemos 1, 2, 3 y 4 venas desembocando en la parte posterior de la aurícula izquierda. Vemos al cava, aorta y pulmonar como los grandes vasos. Vemos al esófago, que se encuentra en la parte posterior, y vemos al diafragma a través del pericardio. ¿La que sigue? Y vemos las coronarias. Nos da una interventricular anterior y se continúa con el nombre de circunfleja. Y del lado derecho vemos cómo se proyecta hacia la derecha y nos da un hemodémico de conramima, donde estaba la de cono, la N de nódulos, ramis, ramas auriculares y ventriculares, y la interventricular posterior y la marginal derecha, todas procedentes de esto, pero las más elementales, interventricular anterior y interventricular posterior, que se unen en la punta del corazón, mientras que la izquierda viene dando la anterior, la derecha a la posterior. ¿La que sigue? Y aquí vemos la parte posterior, el seno coronario, las venas pulmonares, la cava superior, la cava inferior. ¿La que sigue? Sigue. Sigue. Y entonces aquí algunos ejemplos que vimos en clase acerca de un estudio de contraste para ver los sitios de obstrucción, de las causas más comunes del dolor precordial, que es una cardiopatía isquémica, para ver si el atlas, por lo que vamos a encontrar de la radiografía del corazón, está tan similar a todo el recorrido, por ejemplo, de la coronaria derecha o de la coronaria izquierda, esos modelos, como para ver si está bien o no la que sigue. Ya que esta es de la derecha y la otra es de la derecha, la que sigue. La derecha también, la que sigue. Y aquí estamos en la izquierda también, la que sigue. Y otra de la izquierda, la que sigue. Abrimos la aurícula para valorar normalmente cómo está una aurícula y vemos una pared delgada, lisa, densa, brillante, bonita, en donde vemos la desembocadura de la cava superior, de la cava inferior, de la válvula de Eustaquio, de la válvula de Tevesio, ¿sí? Y donde vemos una prolongación de esta aurícula hacia esta parte que se llama orejuela, en cuyo interior se encuentra la cresta terminal y los músculos pectíneos, que nada más se ubican a nivel de las orejuelas, ¿sí? Y vemos una válvula que cuando estamos en el lado derecho es la tricúspide y cuando estamos en el lado izquierdo la mitral.
que se va a estar abriendo y cerrando para permitir el paso de la sangre de aurículas a ventrículos, y obvio que cuando el ventrículo se cierre en su sístole, estas válvulas se van a cerrar para evitar que la sangre regrese a la aurícula y tengamos problemas de disfunción cardíaca. ¿Sí? Pero si cortamos nosotros al ventrículo, vemos definitivamente un cambio de estructuras donde se encuentran trabéculas carnosas, donde se encuentran los músculos de botella o papilares, donde se encuentran las colas tendinosas que única y exclusivamente se encuentran en los ventrículos. ¿Sí? ¿La que sigue? Y donde vamos a ver más adelante que el ventrículo del lado izquierdo es mucho más grueso, como también platicamos de la circulación mayor y de la circulación menor. La que sigue. Y aquí vemos el grosor prácticamente del ventrículo izquierdo y vemos lo liso y tenso de lo que corresponde a una aurícula izquierda y la llegada de las venas pulmonares en sentido posterior. Y aquí vemos al trocazo y aquí al conducto arterioso y aquí vemos a la pulmonar con su división. La que sigue. Y vemos que si quitamos la parte de arriba de las aurículas, encontramos entonces a dos válvulas auriculoventriculares y dos válvulas que por su aspecto de media luna son las semilunares. Y que mientras que estas válvulas se abren para permitir el paso de la sangre de aurículas a ventrículos, su cierre va a producir el primer medio cardíaco. Y mientras estas válvulas se abren para permitir la salida de sangre por la aórta pulmonar, el cierre de estas válvulas va a producir el segundo medio cardíaco, y entonces va a haber un patrón de club, y con un montón de variantes. ¿Sí? Este es el cierre de las válvulas auriculoventriculares y la apertura de las válvulas semilunares. ¿La que sigue? Y aquí vemos unos nidos que se encuentran acá, en donde se encuentra el origen de las coronarias, y esto se llama seno de Valsalva. ¿Sí? ¿La que sigue? ¿La que sigue? Seguimos. El corte que debemos hacer en la disección es un corte que va desde las aurículas a la punta del corazón para poder rápidamente sacar en conclusión, desde luego, en un corazón sano, porque si tiene el paciente un problema de su válvula de aquí o una estenosis de la pulmonar, pues el músculo se va a engrosar. Ya no vamos a saber cuál es cuál, pero esa es patología. Lo normal es que este ventrículo tiene el doble o el triple de grosor que este ventrículo, por la fuerza contráctil que tiene que hacer este ventrículo para lanzar su sangre hasta el polino de Willis, o lanzar la sangre hasta la punta de los dedos, de las manos o de los pies, y esta otra que nada más hace un circuito cortito que es de los pulmones, circulación menor. ¿La que sigue? Y aquí vemos un sistema de conducción, donde vemos un nodo sinoauricular, un nodo auriculoventricular, un haz auriculoventricular, una rama derecha pasando por encima del moderato albano, y las fibras que se meten a nivel del miocardio como fibras de Purkinje. ¿La que sigue? Y aquí vemos del lado izquierdo lo mismo. ¿La que sigue? Y aquí entonces vemos todo lo que es referente al trocazo y las ramas que se van a ir a ver, mandíbula, tronco y escapo. Luego se va aquí una carótida primitiva. A los lados del yoides vamos a encontrar la segunda división, carótida interna que se introduce al cráneo, carótida externa que queda fuera del cráneo. Los neumotécnicos aplicados acá era Titimpaba Patema, que eran las 8 ramas de la carótida externa, y la otra era OCC capilopropiciario para todas las ramas de la carótida interna. La que sigue. Visual index. La que sigue. Entonces aquí. Entonces que aparece acá. Vemos esta estructura que da algo sobre el bronco derecho. Ácidos, y desemboca detrás de lo que es la vena cava comúnica tributaria que tiene esta vena cava superior, y vemos aquí que el diafragma del lado derecho es más alto que el izquierdo por la presencia del hígado. Pero ¿qué pasa cuando nosotros quitamos el pulmón, pero del lado izquierdo? Vamos a ver si. Entonces vemos que acá también está levantadito, vemos aquí el callado de la aorta formando el arco sobre el bronco del lado izquierdo, ¿verdad? Y vemos acá arriba lo que corresponde a la vena subclavia, a la arteria subclavia, al escaleno anterior, al escaleno medio, ¿verdad? Y inmediatamente a este nivel estaría el plexo braquial. ¿La que sigue? Vemos a los vagos que acompañan en toda su extensión a esto que corresponde al esófago,
vemos que la vena cava recibe unas tributarias antes de atravesar el diafragma, las venas suprahepáticas. Vemos que el vago izquierdo es anterior en todo momento y el vago derecho es posterior. Y vemos que la aorta primero se encuentra a la izquierda, después va a estar posterior, después va a estar a la derecha para poder entrar en su orificio en P12. Y vemos que las primeras ramas que va a dar la aorta entrando, las vénicas inferiores, y las últimas que da la torácica antes de convertirse abdominal, las vénicas superiores. Y luego vamos al tronco celíaco, que es la arteria del intestino anterior, con un hemotelio que dijimos Che, como el Che Guevara, coronaria estomática, hepática y esplênica. Una se va al estómago, la otra se va al vaso y la otra se va al hígado. ¿Correcto? ¿La que siguen? ¿La que siguen? Aquí nuevamente la aorta, trocazo, perivisor index. Y pasamos directamente hasta acá. La que sigue. Aquí podemos apreciar, ¿verdad?, todas las ramas de vena maxilar que escapó, inclusive el tronco cervical, y luego podemos ver las intercostales, como la intercostal superior y la segunda intercostal no van a proceder directamente de la aorta, sino que van a venir de la subclavia del tronco cérvico intercostal. Y luego vemos aquí ramas esofágicas que van siguiendo directamente acá a todo el esófago, y vemos acá a esta carita de Tolteca que contiene dos venas suprahepáticas, una de cada lado y una como la visita que está acá que corresponde a la suprahepática. ¿Okay? Y el hemotelio era demi. Y luego vemos acá a lo que es el tronco celíaco y vemos ramos esofágicos, ramos gástricos procedentes de la coronaria estomática. ¿La que sigue? Y un acercamiento para poder apreciar los ramos esofágicos y los ramos gástricos procedentes de la coronaria estomática, un vaso grueso que se va al hígado y un vaso grueso que se va al vaso. ¿A que sí? Llegamos al sistema portal. Y hablamos de que un sistema portal es un sistema en donde las venas desembocan a otras venas. Que hay dos sistemas portales en nuestro cuerpo, que uno es el sistema portal abdominal y el otro es el sistema portal hipofisiario. Vemos una vena importante que corresponde aquí a lo que es la vena ácidos, que desemboca detrás de lo que es la vena cava superior, y vemos también ahora hemiácidos que hacen lo mismo y que por lo general cruzan normalmente aquí para desembocar a la ácidos y esta a su vez a la cava. Vemos acá un sistema de la porta que se forma ¿dónde? ¿A qué nivel? ¿A qué nivel, Andrea, se forma la porta? ¿A qué nivel? Detrás del cuello del páncreas. ¿A qué altura? L1, L2. ¿Cómo se forma? Con la mesentérica superior, ¿no? ¿Cuánto mide? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Cuál es su trayecto vertical horizontal con pico? ¿Qué hace cuando entra al hígado? Se divide en rama derecha y izquierda y se caracteriza por llevar sangre tóxica, llena de toxinas, de bacterias, para que se filtre a nivel de los sinusoides hepáticos y luego todo esto vaya a la confluencia de las suprahepáticas a nivel de la vena cava inferior con una sangre totalmente limpia. Recordamos que en el centro de cada lobulillo hepático, ¿qué hay? Una vena centro lobular, las cuales se van a unir una con otra para formar hepáticas menores y luego las suprahepáticas, que son tres, y se ve entonces la esplénica que recibe la mesentérica inferior, no pasa nada, y luego sigue su camino detrás del cuello del páncreas L1, L2, se une con la mesentérica y se forma lo que es la porta, y luego la porta entra al hígado, se divide en rama derecha y rama izquierda, y luego toda esa sangre va a terminar en el sistema suprahepático, en la vena cava inferior, para drenarse directamente al corazón. ¿A qué sigue? Estas son las famosas varices, ¿sí? Las varices son dilataciones venosas. Si se encuentran en miembros inferiores, vulgarmente le decimos varices, pero si se encuentran a nivel del recto, hemorroides. Estos son almorranas, hemorroides. ¿Está bien? Y si normalmente están a nivel del testículo, ¿cómo se llama? Cuando están a nivel del testículo, que pueden causar esterilidad. Varicocele.
¿sí? Varicocele. Entonces, estas son las venas que cuando se obstruye la aorta por una cirrosis, entonces la sangre aumenta la presión y se rompen los vasitos. Y hay un sangrado, vómito de sangre, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el vómito de sangre? Hematenesis. Entonces el paciente llega vomitando sangre, ¿verdad? Y entonces se le hace lavado gástrico con agua de deshielo. ¿Está bien? O sea que el hielo se va deshaciendo y es lo más helado que hay. Se pasa a través de una sonda y entonces lo frío de esto produce vasoconstricción y eso hace que deje de sangrar. Y si no deja de sangrar, le metemos un balón de Sengstaken Blackmore que sirve para aumentar la presión a nivel del sitio de la hemorragia principal. No hay que pasarse de presión porque se puede necrosar el esófago, que para eso hay manómetros que sirven para ver por fluoroscopía el grado de presión que va a tener esto para que deje de sangrar, y es una forma que va a salvar la vida del paciente porque si no, no deja de sangrar. ¿La que sigue? Y aquí vemos sistema linfático, ¿correcto? Y vemos acá el corazón, y vemos acá la cava, troncos venosos encefálicos, y vemos directamente la tráquea, la bifurcación, la que sigue. Visual index. La que sigue. Y pasamos directamente acá. El abdomen es lo último que vemos, ¿verdad? Donde se van a ver las regiones que ustedes vieron en la preparatoria, ¿sí? Donde vieron ustedes que había 9 regiones: hipocondrio, epigastrio, mesogastrio, hipogastrio, flancos, fosas, etc. Y lo bonito cuando veamos abdomen es ver el abdomen como si fuera transparente. Por ejemplo, ¿qué se le antoja a Andrea ver a través de esto, que en esta área? ¿Qué estaría viendo allá? ¿Al hígado? ¿Qué más? A este nivel. Si fuera transparente a eso, ¿qué estarías viendo allá? Vesícula biliar. Pero no es posible, ¿verdad?, que una paciente venga con un dolor acá en el hipocondrio derecho que acabo de señalar y estemos pensando que se trate, por ejemplo, de un aneurisma de la célula media, ¿sí? No tiene nada que ver. Como tampoco podemos pensar que no será que tenga un ectópico. Obviamente que el ectópico no va a estar allá, va a estar acá abajo, ¿está bien? Donde está la trompa. Entonces, en base a lo que es la primera enseñanza del abdomen, aprendemos los órganos subdiafragmáticos, que de derecha e izquierda son órganos subdiafragmáticos, lo que está debajo del diafragma. De derecha e izquierda son hígado, estómago, vaso y atrás suprarrenales, ¿sí? Entonces todo eso es lo primero que aprendemos. Después aprendemos el marco cólico, después el intestino delgado, y acá abajito encontramos que si el útero, que si la vejiga, que si la vagina, que si las trompas, que si los ovarios, ¿correcto? Ayer, por ejemplo, la cirugía, como tener un cáncer de endometrio, es una cirugía muy anatómica, ¿sí? Porque en el cáncer primero se quita el útero, los ovarios, lo que es el cuello, todo normal, y viene el segundo tiempo en donde tenemos que ir donde está la cava y la aorta. ¿Está bien? ¿A qué nivel está eso? L4, L5. Abrimos el peritoneo y empezamos a quitar los ganglios paraórticos y paracavales. Estás trabajando sobre el ilíaco externo, ¿sí? En donde tu cauterio, si se pasa, le das un huequito y ya te vas a quedar, ¿sí? Entonces tienes que ir despacito, quitando la linfa, los ganglios. ¿Para qué? Para ver los niveles y tapificar el estadio clínico de la enfermedad. De eso va a depender si va a recibir quimioterapia, radioterapia, cuántas dosis va a tener. O sea que la cirugía, nada más quitando el foco principal, no es suficiente. Hay que hacer un vaciamiento. Entonces, bueno, vemos al nervio obturador allá en ese tipo. Le estimulas un poco el obturador y hacen normalmente la extremidad, como cuando estimulas de acá neto, que hacen normalmente su brazo así. Aunque tenga anestesia, es un reflejo natural, ¿sí? Entonces todo eso se visualiza muy bien, se va quitando la linfa y marcando, ¿sí? Pasa la que sigue. La que sigue. Cuando hablamos del abdomen, hablamos de 13 capas que hemos mencionado también, desde una piel que es la capa 1 hasta una capa 13.
Primera capa 12. Primera capa 11. Y que la parte transversal era la 11 y la capa número 5 era la hoja anterior de la pared profunda, porque había la vaina del recto en que la formaba. ¿Quién? Vaina del recto que la forma. Oblicuo menor, reforzada anteriormente posteriormente por, y donde no era lo mismo, ¿verdad? La línea semicircular arqueada de Douglas que la línea semilunar que venía por acá, porque resulta que la vaina de recto, como vamos a ver en su momento adecuado, no termina hasta acá abajo, ¿sí? Vas a la que sigue. Y entonces empezamos una disección y vemos estas fibras que están acá. Gran serrato. Vemos un músculo que se interdigita con el serrato. Oblicuo externo, que es el mismo que acá abajo se va a enrollar sobre sí mismo para formar ligamento inguinal, que va a tener 3 porciones: el ligamento de Cooper, el ligamento de Gingerland y el ligamento de Cooper, ¿sí? Y luego vemos que estas fibras son oblicuas, son horizontales o verticales. ¿Qué son? ¿Qué son? Oblicuas. Pero estas oblicuas no tienen la misma oblicuidad de esta. Esta está dirigida hacia abajo, ¿está bien? Como meter una pistola a su funda, oblicuo externo, ¿está bien? Y la otra es al revés, está yéndose hacia arriba en dirección a las venas chicoides. Este es el oblicuo interno, ¿está bien? Entonces, si ustedes se fijan que el oblicuo externo está viniendo para acá, ¿correcto? El oblicuo interno está viniendo para acá, se van a formar cruces musculares de resistencia para el abdomen, ¿está bien? Entonces vemos acá un ombligo. ¿A qué nivel está? L3, L4. Y vemos unos músculos pares que están acá al lado. Rectos mayores del abdomen que presentan una vaina, pasa la que sigue. Aquí tenemos que dentro de esto está el testículo y está separado el testículo del escroto por 10 capas, ¿sí? Desde la piel hasta llegar directamente al testículo. Y vemos estos conductos diferentes que tienen una capita muscular que no nos interesa mucho en esta etapa, y en la que sigue la vamos a ver, es el cremastero, ¿sí? Y cuando un paciente tiene un traumatismo, ¿verdad? Está policontusionado o policontundido o traumatismos múltiples en su cuerpo, hay que hacer reflejos. Entonces se le pasa la mano en la cara interna del muslo y el testículo normalmente asciende porque hay integridad del reflejo cremastérico. Y si no asciende el testículo, quiere decir que a nivel de la corona lumbar ahí hay un problema a nivel de la médula, L1 o L2, cuando termina, por ahí un problema por allá. Y es cuando hacen minografías, para ver si hay compresiones, secciones o algo a nivel de la médula. ¿La que sigue? Y aquí vean ustedes a esto, este músculo es oblicuo, ese es transverso de la pelvis, del abdomen. Entonces aquí tenemos al oblicuo interno, cómo se desdobla y cómo se refuerza por esta capita que está acá, que es el oblicuo externo, y cómo se refuerza atrás por el transverso. Y decimos que la vaina del recto tiene 5 capas, 2 anteriores al recto, 2 posteriores al recto y el recto que está en medio, ¿sí? Y donde decimos que la última capa es una membrana lisa, en donde podemos ver el color de los intestinos y se llama peritoneo parietal, ¿sí? Y luego vemos que entre esta capa y la que está abierta, que es la transversalis, hay una desgrasita que se encuentra acá, que es el tejido conectivo extraperitoneal. Y luego podemos ver una anastomosis entre estos vasos epigástricos inferiores y los vasos epigástricos superiores, que estos vienen de la torácica interna, que vienen de la subclavia, y estos vienen de la ilíaca externa, haciendo un puente importante en el síndrome de Duchenne. ¿Está bien? El síndrome es obstructivo en gente joven que fuma y que forma placas que obstruyen la bifurcación de la aorta y que no les permite llegar a la circulación adecuada a miembros inferiores. ¿Cómo se manifiesta? Por edema, ¿por qué más? Claudicación intermitente. El paciente no puede caminar por falta de oxigenación, se acumula el ácido láctico, duele y se tiene que detener. Lo peor es una persona joven. Una persona joven era parada, descuida a los demás para dar 2 pasitos y vuelve a detenerse, porque no puede caminar, ¿sí? Una persona de edad es lo más lógico que sea lento de posible. Una persona joven le da pena que no pueda caminar. ¿Qué pasó? ¿Qué es perfecto? Y esperar a Roberto. De pronto descuiden 2 pacientes y le vuelven a... Así se va yendo poco a poco, claudicación intermitente. ¿La que siguen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
¿La que sigue? Aquí donde decíamos que hay 5 capas, 1, 2, 3, 4 y 5, en donde el oblicuo menor forma la vaina de recto y la refuerza hacia adelante, el oblicuo externo y la refuerza hacia atrás, el transverso y ¿qué era? Transverso, transversalis. Transverso, transversalis, capa número 11, la marita, el tejido conectivo extraperitoneo, capa número 12 y la cabecita, capa número 13, peritoneo parietral. Y luego esta vaina de recto no termina en el pubis, termina a la altura de L4. ¿Qué pasaba en L4? Se dividía la aorta, pero además un plano que iba de una esquina a la otra esquina. ¿Cómo se llama ese plano? Interespinoso o transespinoso. A ese nivel termina la vaina de recto. Y vean qué pasa abajo de ese nivel, vean qué pasa de esto. Y todas pasan ahora delante. Vean cómo estaba aquí, una vaina, y la que sigue, todo esto pasa adelante. La que sigue, todo pasa por la parte de adelante, y detrás de los rectos nada más está esta partecita que se encuentra acá, que es la fascia transversalis, el tejido conectivo extraperitoneal y el peritoneo parietral. La que sigue. Esta es una vista que. ¿Cómo es, Mariana? ¿Qué estás viendo allá? ¿Vista qué? ¿Vista anterior de la pared? ¿De la pared interna? No. ¿La pared qué es? Es una vista posterior de la pared anterior. Es una vista posterior de la pared anterior. Ustedes están sentados sobre el promotor exacto, ustedes tres. ¿Está bien? Y están viendo la pared anterior aquí, donde se ve el ombligo, se ve el uraco, las arterias umbilicales o bilaterales y los vasos epigástricos. ¿Cómo se llama esta área triangular que se encuentra acá? Espacio de Renzi. Se encuentra entre la capa número 11 y la 13, específicamente en la 12. ¿Está bien? Los límites laterales. El límite inferior. Una línea imaginaria que va del origen de una arteria a la otra. El vértice. El ombligo. Entonces aquí abajito vemos un elevador del ano, vemos un obturador interno y vemos esos triángulos pequeños que se llaman PAFI. Prolongación anterior de la posición rectal. Entonces, pasamos a la que sigue. La que sigue. Visual index. Y nos vamos directamente la que sigue. Y nos vamos acá. Y entonces podemos apreciar que en el abdomen aparece esta arteria que es la aorta, dando un montón de ramas que se dividen en viscerales, parietales, pares e impares. ¿Está bien? Las arterias que están aquí como impares son anteriores en línea media, que es tromeme. Las paredes, las que son pares, son laterales y son caregeni, capsulares medias, renales, genitales o gonadales. Esta arteria que se encuentra acá es la última, sacra media, que se van a tomosar con las sacras laterales que vienen de la hipogástrica. Pero aquí van a haber 5 lumbares, porque son 5 vértebras y cada vértebra recibe una arteria que da irrigación a su segmento. Y luego en la parte de arriba vemos las diafragmáticas inferiores. Y vemos esta carita que está acá, que son las suprahepáticas desembocando en la vena cava inferior. Y vemos acá al esófago y vemos a la suprarrenal. Y recordamos que la suprarrenal tiene 3 arterias. ¿Cuáles son? Ajá. La aorta y la renal, ¿verdad? Que nos da la inferior. Entonces di arena, que es el origen de las 3 arterias de acá. Como aquí en el recto habían 3 arterias cuyo hemoténico era MIP, donde la hemorroidal superior era de descendente inferior, la media, el ilíaca y la inferior. Y entonces la purina interna es considerada como la arteria ¿qué? Principal del perineo. Parietal más importante, la hipogástrica y la uterina, la visceral más importante y la glútea superior, De mayor calibre. la de mayor calibre, y la glútea inferior polistiática nos dan la arteria satélite del medio cielo. ¿La que sigue? Y entonces aquí vemos el efecto poseído. En
en donde vemos acá a la cava formarse una vértebra más abajo de la bifurcación por VIP y VIP, ¿qué era eso? Iliaca primitiva, que a su vez se forma por la hipogástrica de iliaca externa, la cual a su vez se formó por iliaca externa, por la femoral, y la femoral se formó como continuación de, y la poplitea se formó en el borde inferior del popliteo por la unión de la sapena corta con las tibiales anteriores y posteriores, y entonces ya tenemos todo el recorrido desde abajo hacia arriba. ¿Hasta que siguen? Y aquí vemos el sistema linfático. Cuando hacemos una exploración linfática y el motivo son ganglios aislados, por ejemplo, una paciente viene y encontramos una bolita acá que se llama ganglio supraepitelial. Estamos obligados a ver cómo están sus uñas, porque es muy probable que haya hecho un manicure y tenga aquí un problema de parasitis aquí pegado a la uña y que este problema sea un reflejo de lo que está ocurriendo acá abajo. No tiene ni un pronóstico malo, se le da antibiótico y punto. Cuando vemos una bolita aquí, ¿correcto? Puede ser el simple desodorante que casi siempre dejamos en casa sin ponerle la tapa, ¿sí? Que en las noches las cucarachitas están prácticamente sobre eso, dejando estafilococos allá, y luego nosotros agarramos y metemos estafilococos y te forma entonces aquí una inflamación que nos dicen que es golondrino, que porque apunta una golondrina, pero esta pobrecita sí, o sea, ¿por qué estás así? Porque no puedes pegar tu plaza porque te duele, está apuntado todo esto, ¿sí? Entonces parece que estás viendo una golondrina, ¿sí? Nada que ver, o sea, esto es una hidradenitis, una inflamación de las plantas, eso también fue un pronóstico. De pronto doctor, voy a consultar porque tengo una bolita acá, única, hay otra en otro lado, checa su desgaste, su faringe, puede ser la faringoamigdalitis, una faringitis, algún problema relacionado con esto. Checas una bolita acá, es un cambio retroauricular, es un problema de otitis externa, checa, no me duele, el oído lleno de secreciones, pero no le duele, o sea que los síntomas no son directamente proporcionales al cuadro clínico que, o sea, a lo que es la enfermedad que están padeciendo en el momento. Asústense cuando vean, por ejemplo, que tiene ganglios aquí en su palpación, que tiene ganglios palpares acá, que tiene ganglios palpares acá, que tiene ganglios aquí también. Eso es una enfermedad linfoplástica. Es una leucemia, pues el linfoma, mal pronóstico, nos vamos al bajo, está grande, esplenomegalia, ganglios en el abdomen, también están presentes por el linfoma de Hodgkin, no Hodgkin, un montón de cosas más. Esas sí son de alto riesgo. Las otras son cosas que se manejan en cualquier consultorio. Y aquí ven ustedes que el nombre de los ganglios es de acuerdo al vaso al cual acompaña. La cirugía de ayer se empieza aquí. Se hace una biopsia transoperatoria. ¿Sí? ¿Para qué creen que sirve eso? Entonces tenemos un cáncer que tenemos aquí, en donde podemos saber que pueden estar incluidos los diferentes niveles linfáticos. Abrimos este nivel de peritoneo y nos encontramos aquí con la aorta distal y vemos acá a las ilíacas primitivas. Entonces agarramos ganglios que están pegados a la aorta, se llaman paraórticos, y los que están pegados a la cava, paracavales, ¿sí? Y luego los ilíacos. Esos ganglios normalmente está nuestro patólogo en el momento de la cirugía y hace unos cortes en ese momento de lo que nosotros le damos y lo ve al microscopio y dice maligno, ¿sí? Si es maligno, ni caso tiene quitar la matriz, porque el tratamiento con radioterapia no va a tener ninguna ventaja si le quitamos el órgano a no quitárselo, ¿sí? O sea, si lo quitamos o no se lo quitamos, el pronóstico va a ser igual solamente con radioterapia. No hay por qué aumentar la mortalidad de la paciente, que puede ser una cirugía, puede ir uno requiere un montón de complicaciones. Pero si es negativo, como ocurrió aquí, entonces nos vamos al siguiente nivel que se encuentra por acá, que son los vasos, los ilíacos o los hipogástricos, que se hace otra vez negativo. Entonces ya puedes proceder a todo lo demás del nacimiento ganglionar, y lo que sigue después es que tantas capas ya invadió el cáncer del endometrio, porque pues la puede decir está en el endometrio, puede decir que está casi pegada a la serosa 2 milímetros, pero eso es lo que ves por imagen, y otra cosa es la que muchas veces ves macroscópicamente, ¿sí? La que sigue. Y ese paciente está muy... Esa paciente está re bien. Esa paciente
entró el oncólogo con nosotros, le quitamos el apéndice, se le quitó el aumento mayor, se le hizo unas biopsias en correas parenterocólicas, la paciente está afortunadamente en el nada más falta el reporte para valorar si requiere de, porque hay diferentes tipos de adenocarcinoma del endometrio. Hay unos altamente malignos que aunque estén localizados en el útero, lo mejor es que caen en exceso y le dan quimioterapia o radioterapia para que cualquier cosita de la manipulación de la cirugía haya trasladado células a otro lugar. La que sigue, visual index. Nos vamos hasta, a ver, aquí. Cuando nosotros vemos el abdomen, ¿sí? Hay un mantel que es el que le quitamos a la paciente, que es esto, ¿sí? Es el epitelio mayor. En las pacientes con cáncer de ovario, cáncer de endometrio, se quita todo ese tejido que aparentemente es sano, porque son sitios de metástasis y también son de pronóstico para las dosis de radioterapia que va a recibir en caso que lo requiera. Se ve una arteria que está aquí siguiendo el colon, cólica media, correcto. Y aquí detrás de esos haces intestinales se puede ver perfecto que el intestino delgado está delimitado perfectamente bien por un marco colónico. ¿Está bien? En donde obviamente el colon está tan grande que será la causa número 1 de las consultas que tenemos. ¿Sí? Porque resulta que el colon es aquel que se inflama cuando van a presentar examen ustedes, cuando van a tener que comer más de la cuenta, cuando a algunos les da diarrea, cuando a algunos crece el abdomen. Las pacientes, por ejemplo, tienen un montón de problemas. Si son abuelitas, ya no solamente es el esposo, los hijos con sus problemas, sino los nietos con sus problemas. Entonces, esto trae como consecuencia que se inflame el colon. Y curiosamente, cuando se acercan al consultorio los pacientes, como hacemos muchos donde estemos, hacemos amistad, ¿sí? Y en la sala de espera, un paciente le pregunta a otro, ¿tú por qué vienes a consultar? Yo voy a consultar porque tengo un malestar acá, yo creo que es mi vesícula, dice. En cambio, yo, dice la verdad, sin que le pregunten, yo lo que tengo es una inflamación de acá abajo, crece mi ovario, a lo mejor tengo un quiste en el ovario, lleva a asustar. Dice el otro que tenga, pues yo lo que creo que tengo es que me duele acá atrás y ese riñón, ¿sí? Y dice el otro, pues yo creo que tengo una enfermedad de divertículos que dicen porque es del lado izquierdo donde está, no sé, colon, no sé qué sea. Pasa el primer paciente que tiene normalmente aquí el problema y lo rastreas y te das cuenta que la vesícula está preciosa, está limpiecita, su hígado normal y nada más que es el colon que checa los demás órganos. ¿Y cuál problema tengo? No, pues es el colon, está muy estresado, sí, doctor, tengo tal, muy bien. Cuando sale los chismosos que están en la sala de espera, ¿qué te dijeron? No, fue mi colon que va a tomar tal cosa, pero cuando era el segundo que decía que a lo mejor es ovario y todo lo demás, se le checa y tampoco tiene nada, ¿sí? Es su colon otra vez, porque resulta que el colon llega hasta acá abajo y te confunde, ¿sí? Y de pronto el colon, pregunta a nosotros, ¿ustedes lo tenemos colon? Diagnostica así. Entra el tercero, que normalmente estamos en el riñón, y también sale con el problema del colon, porque su riñón está limpiecito, ¿sí? Y el cuarto, como los cuentos, dice el doctor también llega a decirle, bueno, pues vamos a checar a ver qué es lo que tiene. Usted checa si aparece un problema ya detenido, un tumor en el ovario, alguna cosa, ya que no, pues entonces todo es visual, ¿sí? Esa es la ventaja de ultrasonido, ver qué es lo que tiene. A nivel de 4 años, yo le pregunto a un doctor, oye, le digo al doctor, tú siendo un médico segundo de tu generación, de los mejores promedios, te presento a la paciente que es de esas metódicas, meticulosas, que te van a ayudar en el interrogatorio, que tú hagas diciendo todo lo normal. Y yo te pregunto, esta paciente se presenta contigo porque tiene un dolor en el epigastrio que se va hacia el cocón derecho y que se relaciona cuando come mantequilla o cuando come huevo o cuando come chicharra. ¿Qué creen que me va a decir? ¿Cuál diagnóstico estará pensando? O sea, todo lo que es grasa le provoca un dolor.
¿Ah? ¿No? ¿Qué será? Su vesícula, ¿no? Entonces yo le pregunto como paciente, entonces doctor, ¿es la vesícula mi problema? ¿Qué cree que contesta el doctor? No puede asegurar lo que no hay estudio. No lo puede asegurar, es una prueba. ¿Y qué otra cosa puede ser, doctor? Y dice el doctor, pues puede ser una gastritis, puede estar inflamado el colon, a veces el hígado va a presentar una hepatitis que no se ha manifestado, y el doctor dice, y el paciente dice, oiga doctor, usted es segundo promedio de toda la generación, le recomendaba a usted, no tiene la capacidad de usted para decirme qué exactamente es, para decir que usted no la tengo. ¿Sí? Porque tienes diagnósticos presuncionales con probabilidad de que lo tengas, más no la certeza. Tener un ultrasonido y saber del ultrasonido es hígado normal, vesícula normal, acá hay un hepatoma, hay un cáncer de hígado en el lobo izquierdo. Ese es el diagnóstico, ¿sí? No le vas a decir que tiene un cáncer, le vas a decir que tiene una lesión que requiere normalmente una vigilancia mayor, le vamos a hacer un estudio más sofisticado para confirmar el diagnóstico y cirugía en el caso de todo eso, pero de lo contrario te vas a quedar con 5 o 6 probabilidades que no vas a poder saber qué es. Una paciente metódica se presenta al consultorio, doctor, yo soy licenciada en Derecho y me recomendaban, porque yo soy muy pesado, yo soy muy metódica, y para qué he venido aquí es porque me recomendaron por ese lado, por una vida de tal, ¿la conocen? Sí. Me recomendaron por una vida de tal, así, es hermana de los que sí. ¿Cómo se le conocen? Pues porque viene a consultar acá. Y tal, aquí, tal persona. Entonces yo, doctor, para poder venir aquí a consultar con usted, la verdad lo pensé mucho, porque yo para que me atienda un ginecólogo, prefiero que me atienda una ginecóloga. Sin embargo, es tanta la recomendación que tengo para que usted me atienda. Además me dijeron que usted aquí tiene un cover, 100, ok, está bien, 100. ¿Y eso qué? No, me recomendó una paciente que usted tiene calificaciones muy altas en su formación profesional. Ah, bueno, chiquito. Oiga, doctor, yo vengo porque tengo una fracción beta en sangre, así, una paciente. Está embarazada, empezó un ultrasonido. Está bien. La checo y todo, y veo que sí, hay un embrioncito de 7 semanas, yo la tengo que impresionar. Bien, sí, porque ya es demasiada la carga que ha venido, todo lo que trae ella. Entonces acá, mira, la amplifico así en la pantalla que tenemos de este tamaño, la amplifico, la cosita que tiene 5 milímetros, ¿sí? La convierto en un tamaño así grande y visible, con sus esbozos de las extremidades, localizo el corazón que es el endocardio, que mide 1 milímetro, le pongo el Doppler con la amplificación y eso, doctor, es el latido del corazón del bebé. Para que tú sepas, eso es una amplificación, pero tú tienes nada más medio centímetro, que es lo que mide tu bebé, y 1 milímetro es lo que mide su corazón, y escucha muy bien ese latido. Ay, doctor, fantástico, qué bueno que vine, que por acá, por allá, y empiezan las preguntas, ¿sí? Oiga, doctor, tomando en cuenta que yo soy una persona metódica y que ya confirmé que usted está bien capacitado, eso significa que el binomio, ¿así? El binomio, o sea, yo y mi hijo o mi hija, vamos a llegar a un final feliz. ¿Qué le dices, Pablo? ¿Ah? No, tiene una fecha. ¿Qué dices, mamá? Si es una persona sana, existe la probabilidad de que sí, pero no se puede saber. Entonces, el embarazo es dinámico, ¿estás de acuerdo? Estamos empezando todavía, ni siquiera vemos si ya se formó o no se formó, no sabemos si tenemos la información o no. Es una pregunta demasiado difícil de contestar. Le dije, no sabemos todavía. Hasta lo que estamos en el momento actual, todos los parámetros son los que le corresponden a lo que tú tienes para 6 semanas, 3 días. Pero, doctor, ¿cómo termina el embarazo? O sea, no sé cómo va a terminar el embarazo. ¿Pero por qué, doctor? Pues porque no sé si tu bebé al final va a quedar en posición adecuada, no sé si va a estar atravesado, no sé si va a estar sentado, no va a ser el discúlpino, no es tiempo de checarla. Pues no se puede saber, doctor, no se puede saber, doctor. Y entonces, ¿cómo? Pues tienes que venir a tus consultas y tener fe que las cosas van a salir bien. Entonces, usted no tiene la capacidad como para asegurarme que las cosas van a estar bien. Ni yo, ni nadie tiene la capacidad para eso. Eso es dinámico. Es
más, a la semana 38, 2 semanas antes de la fecha probable de parto, se le hace una valoración y en esa valoración nosotros vemos si va a ser parto, si va a ser cesárea, y todavía así no te puedo decir si vas a terminar en parto, porque una cosa es que estás en reposo, sin contracciones, y otra cuando entran las contracciones, se rompe una bolsa, se sabe cordón, lo que iba a ser parto, se convierte en cesárea, es dinámico, ni siquiera así te voy a poder confirmar. Ay, doctor, entonces como que me da que pensar seguir el control prenatal. Yo estaba cansado de tanta porquería que me estaba preguntando. Y le dije, pues no hay ningún problema, le digo, o sea, puedes buscar otras opciones, le digo, pero te voy a poner un ejemplo muy burdo, que no te quiero ofender. ¿Qué pasa si ahorita Dios no lo quiera? Tú sales del consultorio con tantas preguntas que me acabas de hacer. Y un imbécil, ¿verdad? Se sube a la banqueta, te atropella y te mueres. ¿Tu embarazo va a llegar, verdad? Algo así, no, pues la vida es dinámica. Tú no puedes saber prácticamente qué va a pasar. Como dice la canción, no sé qué va a pasar mañana. Así como dice la salsa, no lo sé. ¿Sí? Entonces, el ultrasonido sí nos ayuda a muchas cosas, pero tampoco es algo así que a 100% de seguridad. ¿Sí? Oye, pasa la que sigue. Y vean allá, a esta arteria. Vamos a ver aquí, esta arteria se dedica a la izquierda, nace el 375 de la bifurcación, ¿cómo se llama? Mesentérica Inferior. inferior. ¿Cuáles son ramas? Cocosir. Cocosir, pólica, sigmoidea y acá abajo rectal superior. Y luego vemos a lo que es la aorta bifurcarse abajo en el L4. Y luego vemos a una pólica media que vino prácticamente de la mesentérica superior. Y luego veo a otras que están subiendo aquí que son de la mesentérica. Y veo algo que es el mesenterio. Y veo que todo esto está unido en un arco terriolano que ya hemos visto anteriormente. Pasa la que sigue. Esta imagen, nada más como para aprovecharla. Vean cómo están los pilares del diafragma. Y del pilar derecho del diafragma hasta el ángulo inguinal viene un músculo importantísimo. Se llama músculo de Treitz. ¿Sí? El músculo de Treitz, aquí lo dice, ¿correcto? Ligamento o músculo suspensor del Treitz es sumamente importante. Porque cuando una persona va al baño y pasa sangre por el recto, de esto va a depender que digamos sangrar el tubo digestivo alto o sangrar el tubo digestivo bajo. ¿Sí? Vamos a ver por qué. Obvio es que cuando nosotros orinamos y vemos sangre, estás tranquila. No, ¿verdad? O sea, empiezas a pensar como médico, no vas a pensar en que estás joven y lo más probable es que tengas una piedrecita. Tengo cáncer de vejiga, ya nos vamos a empezar a ir por otro lado, porque somos estudiantes de medicina. Otro que tiene vejiga, cáncer de próstata, no hay cáncer de próstata, pero uno va a pensar en todo lo peor, ¿sí? De pronto, el paciente va y le pega, ¿sí? Sangre. ¿Qué piensas? Tiene la lesión del tubo digestivo y la primera pregunta que se ocurre del médico al paciente, ¿cuál será? Viene a consultar al paciente y dice, doctor, tengo porque en mis evacuaciones no sangre. ¿Cuál será la primera pregunta que tiene que hacer el doctor? Bastante, doctora, bastante. Pero hay una pregunta más importante que esa. ¿Qué color tiene la sangre? ¿Sí? Porque si él me dice que es una sangre rutilante, o sea, como que te cortes y esté saliendo la sangre, está debajo del ángulo de Treitz, ¿correcto? Puede estar en su recto, puede estar en su colon, puede estar en el intestino delgado, debajo del duodeno. Ahí va a estar la causa, ¿sí? La causa más común, hemorroides, ¿está bien? Pero si me dice, doctor, es una sangre oscura, como la morcilla, es una sangre que está negra. ¿Por qué estará negra, Víctor? Hoy tiempo. ¿Por qué estaría negra, Soriana? Coagulada. ¿Por qué? ¿Qué la dejó negra? Las heces. ¿Ah? Las heces, ¿no? ¿Qué la dejó negra? Entonces resulta que cuando está arriba de esto, a nivel del duodeno, del estómago o del esófago, que esta sangre está en contacto con el jugo gástrico y el ácido urea quema la sangre, ¿sí? Y ahora la hace eliminar oscura, es una sangre oscura, es una sangre que viene o del esófago, o del estómago, o del duodeno.
Entonces, para eso sirve el ligamento de Treitz. Cuando hay un sangrado del tubo digestivo, dicen que está por arriba o por debajo del ángulo de Treitz. ¿Cuál es la diferencia macroscópica? Si está debajo del ángulo de Treitz, todo el ácido que trae el estómago, aquí, desde aquí para acá no hay ácido, por lo tanto la sangre va a ser rutilante y la que viene de allá para arriba será una sangre oscura, se llama melena. ¿Sí? Así se llama, melena. La que sigue. A ver, pasa la anterior. Y esta que está aquí como hipopótamo, ¿qué es? ¿Qué será eso? Tronco celíaco. Tronco celíaco. En donde se ve que en ocasiones la corona estomática saliendo se divide en dos ramitas, como está acá, como están los ojitos del hipopótamo. Y esto que está aquí, del lado derecho la hepática, del lado izquierdo el espectro. ¿Sí? Y aquí, mesentérica superior, que es la que va a pasar aquí adelante, y más acá abajo estaría la mesentérica. ¿La que sigue? Este es el doctor Palomo, ¿se acuerda Palomo? ¿Ah? Una clase de disección, levantando acá el colon. Aquí, normalmente el mesenterio. ¿La que sigue? Esto es lo que se utiliza, lo que vimos ayer. Este es el sigmoide. Y este es un mesocolon sigmoide. Vean ustedes este agujero que está acá. Se llama fosita intersigmoidea. Y allá, vean qué cosa importante pasa. Están los vasos ilíacos y entra el uréter por esa fosita. Entonces, cuando nosotros vamos a una histerectomía radical, hay que esqueletizar al uretero. La complicación más común en las cirugías amplias es que puedes pinzar, puedes ligar o puedes cortar el uretero de forma accidental. Para evitar este problema, levantamos el colon, vemos la entrada del uréter y lo vamos separando. Metemos un penros y lo vamos separando hasta que llega a la vejiga. Le ponemos un lado, una pinza de este lado, agarramos. Entonces el uretero lo estás viendo en todo momento. Puedes poner pinzas gruesas si lo que quieras, los ureteros están arreglados, ya disecados. A diferencia de que si no los separas, en cualquier pinzamiento te puede llevar el uretero. ¿Qué pasaría si nosotros ligamos accidentalmente el uretero? Entonces el líquido de riñón sigue normalmente hacia abajo, solo que no puede salir, ¿está bien? Están ligadas. ¿Qué va a pasar? Va a crecer el uréter, va a empezar a crecer el riñón, la paciente se va a empezar a quejar que tengo dolor y la paciente que le pongan una ámpula de ketorolaco, es que me duele más, que le pongan otra ámpula de ketorolaco, no se me calma el dolor, dice el médico, es una lagartona, no le das caso. No es lagartona. Cuando le tomas ultrasonido ven un riñón de ese tamaño porque no puede eliminar la orina, que el riñón está funcionando bien. Ah, que es una hidronefrosis, hay que volver a meterse a operar, buscar el sitio donde está obstruido. Y si fue ligadura nada más, es lo más sencillo porque quitas la ligadura, se restablece y todo va bien. Pero si fue corte ligadura, entonces hay que implantar ese uréter al colon, porque si no, prácticamente vas a perder el riñón. El riñón tiene que buscar una salida. ¿Sí? La que sigue. Vean ustedes aquí el tronco celíaco. Vean una anastomosis que está en la curvatura mayor del estómago, gastro-omental o gastrobiploide derecha e izquierda. Hay otra anastomosis siguiendo la curvatura menor del estómago, gástrica izquierda y gástrica derecha. Hay una puerta que va a entrar directamente al hígado. La que sigue. Y en este perrito así, aquí solitos y todo. Esto tiene a la cava, ¿sí? Y tiene aquí a la aorta. Y tiene una vena esplénica que sigue en la parte posterior del páncreas, que es la misma vena esplénica, obvio, que viene del vaso, y va a recibir a la mesentérica inferior y no va a pasar nada. Y luego se va a unir con la mesentérica superior, ¿y qué va a formar? Entonces tiene la esplénica, correcto, que va a llegar directamente acá. Y ahora si le encontramos aquí, esto es la porta, esto que está acá. ¿La que sigue? Y aquí vean ustedes este detalle. Ponle aquí el... Más arriba. Más acá a la derecha. Venga, aquí acá. ¿Qué se lo dice acá? Ahí está acá. Vean ustedes. Vean ustedes acá. Hay tres estructuras. ¿Ya las vieron? Hay una que está verde, una que está roja y una que está azul. Ahí está. Una que está verde
Una que está roja y una que está azul. ¿Está bien? Y vean que detrás de ella hay un manantial ahí atrás que es la vena cava inferior. ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Esas tres que están acá, incluye a la porta que está atrás, al colédoco que está adelante a la derecha y la hepática que está adelante a la izquierda. ¿Está bien? Mi mnemoteico es che porta. La C de colédoco, HE de hepática, ¿está bien? Y la porta posterior. Esa es la tríada portal. Detrás de esto, entramos acá atrásito delante de la cava y vamos a entrar a donde estaba todo el epiplón que está colgando acá, que se llama cavidad peritoneal. Muy bien, quitamos eso. Un recorrido rápido. ¿Qué es esto? Vasos suprahepáticos. ¿Qué es esto? Tronco celíaco. Tronco celíaco. ¿Qué es esto? Vasos mesentéricos superiores. ¿Qué es esto? Sacra media. Sacra media. ¿Qué es esto? Ilíacas primitivas. ¿Qué es esto? Ilíaca externa. ¿Está bien? Ilíaca externa. Esas son las correderas parietocólicas. Y aquí es la irrigación de la mesentérica inferior y por este lado la mesentérica superior. ¿La que sigue? Vean cómo el autor, ¿sí?, agarra y vean la flecha que dice acá. Esta flecha. Hace un momento les mostré tres estructuras. ¿Cuáles eran? Colédoco, hepática y porta posterior. Tríada portal se llama eso. Tríada portal. Si yo hablo este ligamento que está acá, que va del hígado al duodeno, ¿cómo se llama el ligamento? Del hígado al duodeno. Hepatoduodenal. Si yo lo hablo aquí, me voy a encontrar a che porta. ¿Qué es esto? Colédoco, hepática y porta posterior. ¿Está bien? Y vean que esta flecha, vean esta flecha. Esta flecha va a estar detrás de che porta. O sea, háganle cuenta que es mi dedo. Le agarro y entro acá atrás. ¿Está bien? Y voy a estar delante de la cava, que es esto azulito que se ve aquí, ahí atrás. En donde vimos pasa la anterior. Aquí está bien. Ahí está la cava aquí y aquí está che porta. Y estamos entrando en este pedacito que está acá. ¿Está bien? Se llama hiato de Winslow. ¿Está bien? Pasa la que sigue. Este hiato de Winslow nos dicen, cuando tú vayas al abdomen, no dejes de visitar la cavidad peritoneal menor. Es eso, donde está el epiplón, que es este, ¿correcto? Entonces, nosotros metemos aquí nuestros dedos y si fuera transparente, mi mano se vería también acá atrás. ¿Cómo se llamaría el ligamento que va de hígado a estómago? Hepatogástrico o gastrohepático. Es el epiplón menor. ¿Está bien? Mi mano, que está metida aquí, ¿correcto? Le digo a uno de los alumnos, estire este mantel como esto. ¿Correcto? Esto que está acá es el epiplón mayor. Córtalo y mete tus manos entre las 4 hojas que tiene esto. Y su mano empieza a entrar, hagamos de cuenta que empieza a entrar. Entra, pasa detrás del estómago y me saluda acá. ¿Correcto? Este espacio en donde nada más puede entrar y salir por el hiato de Winslow, esto se llama cavidad peritoneal menor. ¿Sí? Porque cuando yo entro a este salón, ¿sí?, y estoy acá en todo este espacio entre las vísceras, se llama cavidad peritoneal mayor. Entonces, dentro del abdomen hay dos cavidades. La que entramos entre todas las vísceras, que es todo este espacio que está aquí, todo este espacio que está aquí, la pared anterior, todo esto, y la cavidad peritoneal menor, que tiene dos partes. ¿Cómo se llamaría lo que está detrás del estómago? Se llama transcavidad de los epiplones, y lo que está acá abajo se llama prolongación de las transcavidades, y juntos forman la cavidad peritoneal menor. Y la cavidad peritoneal mayor comunica a la menor por el hiato del mismo. ¿Sí? Ahora yo pregunto, ¿qué parte es esta? Píloro. ¿Cuál es? El píloro. Esto. El píloro. Porque este es el píloro. Ah, ¿Y esto? el duodeno. Duodeno. Yo me paro por encima del duodeno y cuando miro hacia arriba, estoy parado acá, veo a esto que está ahí atrás.
que se llama el lóbulo caudado del hígado. ¿Sí? Entonces, si yo estoy parado sobre el duodeno, cuando yo hago así, ¿qué está arriba? El lóbulo caudado del hígado. Y yo pregunto, ¿qué está abajo? ¿Dónde estoy parado? Entonces yo digo, por debajo está la primera porción del duodeno, por arriba el lóbulo caudado. ¿Qué tendré adelante? Porta, está la porta y más adelante corriente vía hepática. Y hago así, ¿qué tendré acá atrás? La cava, ¿sí? ¿Cómo quedaré yo acá con respecto a la curvatura menor del estómago? ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha, ¿sí? ¿Y cómo quedaré con respecto al lóbulo derecho del hígado? Entonces, ¿dónde está el triángulo del ministro? Por encima de la primera porción del duodeno, por debajo del lóbulo caudado, a la derecha de la curvatura menor, a la izquierda del lóbulo derecho del hígado. ¿Está bien? Por detrás de este ligamento hepatoduodenal, por delante de la cava, que se llama hiato del ministro. Comunicación de cavidad peritoneal mayor con esta cavidad que se llama cavidad peritoneal menor. ¿Para qué sigue? Vean ustedes eso. Para los que van a los todo incluido, ¿sí? Van a pampas de 30 cortes y eso, comiendo y comiendo. Los palestinos tienen el récord de tener estómagos más grandes, con más capacidad, ¿sí? Los cosacos tienen el récord de beben, así como beben como cosacos, comen como palestinos, dice la frase, ¿sí? Cuando vamos a un todo incluido, está tan buena la comida que el individuo come su estómago, ¿sí? Entonces, de pronto, como está muy buena la comida, se van al baño, se mete en su dedo, sale todo, el estómago vuelve a sacar y comenzamos otra vez, ¿no? Pasamos otra vez, regresa al baño. Cuando se juntan varios comensales de la misma naturaleza, ese restaurante cierra al día siguiente porque no se acabó de comer. Puro comer, no se gasta porque van a vomitar y luego empiezan otra vez. ¿A qué sigue? Visualites. Esta es la arteria cólica inferior derecha. ¿Está bien? Vean cómo esta arteria viene con una rama que va delante del ciego. ¿Cómo se llama? Secal anterior. Y luego veo una rama que igualita, aquí está esta, que se va hacia atrás, secal posterior. La arteria se va hacia atrás, ¿verdad? Y una rama viene aquí, apendicular. Quitar un apéndice cuando está así, como lo que hicimos ayer, es profiláctica, no está enfermo el apéndice. O quitar un apéndice cuando está empezando, que es lo mismo, no tiene cambios, es extremadamente fácil. Porque ustedes van a meter una pincita acá en medio, una pinza, que un espacio que lo haces así y ves que no tiene pasos, se llama espacio vascular, metes tu pinza, abres, y entonces pasas un hilo de aquí a la base y amarras aquí. Y de aquí al otro lado para la perpendicular y se acabó. ¿Está bien? Esta cirugía tarda 20 minutos, cuesta 30,000 pesos o 40, ¿sí? O sea que todos felices porque el paciente queda re bien y tú pues con poco tiempo ganas más, ¿sí? Eso es normalmente, y eso lo hacemos en disección, normalmente, cómo se hace una apendicectomía, ¿sí? Y cualquiera de ustedes bajo una asesoría lo puede hacer y luego en su diario, hoy hice una apendicectomía, ¿sí? Y el que no lo crea, porque lo estamos así. ¿A que sigue? Aquí también es la arteria apendicular, la arteria secal posterior, ¿sí? Y aquí está la base del apéndice. ¿La que sigue? Visual index. Y la que sigue. Y entonces nos dirigimos acá. Ok, este es un esquema, un dibujo, en donde tenemos un hígado, en donde tenemos
liga de expulsión normal, los llevamos para arriba, los llevamos a la vesícula, al lóbulo cuadrado, al lóbulo caudado. Entonces vemos acá lo que corresponde a eso que es la vena cava inferior y vemos qué pasa con esta porta que cuando entra se divide en rama derecha y rama izquierda y un montón de venitas que van arriba o abajo que se llaman interlobulares. ¿Sí se acuerdan, verdad? Interlobulares, que van a drenar toda su sangre tóxica a los sinusoides hepáticos, que se va a limpiar toda la sangre y se va a recolectar en las centrolobulares y se va a iniciar el sistema limpio suprahepático para dirigirse a la cava. Pasa la que sigue. Y aquí lo vemos. Entra la porta y decimos che porta. ¿Qué es la che porta? Colédoco, hepática, porta posterior. ¿Está bien? En donde la che, la C está adelante a la derecha, la HE adelante a la izquierda y la porta empieza con B, es posterior. ¿Está bien? Entra la porta, se divide en rama derecha, rama izquierda y un montón de ramas hacia arriba y hacia abajo y luego la unión con el sistema subrahepático para dirigirse a la cava. ¿Sí? Pasa la que sigue. Y vemos acá un lobulillo hepático donde vemos cadenas de hepatocitos, en donde pone aquí la lupa, en donde vamos a encontrar esas suspensiones de eosina. Aquí están los núcleos de los hepatocitos, ¿vean? ¿Correcto? Y los espacios blancos corresponden a los sinusoides hepáticos. ¿Sí? Y esto nos lleva al centro, a una vena centrolobular. ¿Correcto? Ahí está. Y lo que se encuentra a los lados se llaman espacios interlobulares o espacios portas con 5 estructuras de acá. VAC de Lima, vena, arteria, conducto, nervios y linfáticos interlobulares. ¿A qué siguen? ¿A qué siguen? Sinusoides, los hepatocitos. ¿A qué siguen? Visualites. Y la que sigue. Y entonces nos vamos directamente a aquí. Esto es el sistema portal. Vean cómo hay unas venas que están aquí idénticas a las arterias, en donde esto va al sistema de la porta. Vean a las gastromentales izquierda y derecha que finalmente van a la porta. Vean cómo viene la mesentérica superior, que en el fondo se va a unir a la que viene por acá para formar esta que está acá, que se divide en rama derecha, rama izquierda, toda la circulación y las suprahepáticas para regresar a la circulación al corazón. ¿La que sigue? Y vean, quitamos aquí para que vean cómo viene la vena esplénica, cómo se recibe la mesentérica inferior, no pasa nada, y luego la mesentérica superior, ahora sí pasa algo importante, la porta, la rama derecha, la rama izquierda, de aquí a la cava. ¿La que sigue? Y aquí entonces todo desde los intestinos, ¿verdad? Viniendo directamente como mesentérica, que junto con la esplénica se forma la porta. ¿La que sigue? Y aquí los vasos inguinales, ciliares, lo mismo que las arterias, panco, coco, ramo y yey, solamente que menos. ¿La que sigue? Y aquí vean todo el circuito desde aquí, viniendo al sistema de aquí de la mesentérica inferior, la rama cólica izquierda, la cólica inferior izquierda, la sigmoidea, la rectal superior, y aquí todas las que vienen para que se vayan al sistema portal. ¿La que sigue? Y acá entonces lo clásico cuando tenemos una hepatomegalia. Tenemos un crecimiento hepático. ¿A qué se podría deber? ¿A qué se podría deber? Cirrosis hepática. Entonces la cirrosis hepática, la primera fase de la cirrosis es que el hígado crece, pero conforme pasa el tiempo y el alcohólico continúa, entonces el hígado queda fibroso, se va compactando y queda pequeño. Cuando esto ocurre, ya la circulación no puede pasar. Ahora vamos a ir en sentido retrógrado a su origen. La sangre que viene del vaso, por medio de la esplénica que se dirige al hígado, no puede pasar. Ahora va a regresar sobre el propio vaso y el vaso sigue produciendo su sangre para el drenaje. Va a crecer el vaso y va a tener una esplenomegalia. ¿Sí? Y aquí vamos a tener fuga de líquido y fuga de líquido que va a este nivel que se llama citis o hidropesía. Y aquí vamos a encontrar que estas venitas se van a romper y nos dan varices. El síndrome de intervención portal contiene a EVA. La E es
esplenomegalia, la B, varices y la A, ascitis. Pero es que, doctor, aparte de eso, tengo esto. Vean de dónde viene. Hemorroides. Y, doctor, aparte de eso, a nivel de mi ombligo, se forman unas venas, cabeza de medusa. Eso es el síndrome de hipertensión portal. Pero ¿será que solamente por cirrosis puede hacer esto? No. Porque resulta que si acá arriba, este hígado aparentemente está bien, pero no pasa la sangre, y tenemos una atresia o una estenosis de la tricúspide, la sangre que llega a la aurícula no va a poder pasar bien al ventrículo, y en forma retrógrada va a salir por la cava inferior y por la cava superior. Yo pregunto, salud, si sale por la cava superior, ¿qué va a hacer? Si la sangre regresa por la cava superior, ¿qué va a hacer? Entonces vamos a tener acá unas plétoras yugulares, unos yugulares enormes, ¿correcto? Que cuando uno va al gimnasio, empieza a levantar pesas, quiere que les hagan venas aquí, que les hagan venas aquí, y empieza a presumir, mira mis venas. Las cosas son varices, ¿sí? Entonces la cosa tiene que ser una cardiopatía. O sea, lo desinflas porque no es realmente por el ejercicio, ¿verdad? Sino que es una cosa de patología. ¿Sí? El de Ehlers-Danlos, ¿qué es? Ehlers-Danlos, ¿qué será eso? Hiperelasticidad de las articulaciones. ¿Está bien? Es que se doblan y pasan y cruzan y pasan y negocian. O sea, esa es una enfermedad. Es un talento hacerlo, pero es una enfermedad. Se llama Ehlers-Danlos. Hiperelasticidad. De esos que agarran, mira, a que tú no puedes hacer eso, y agarran ese dedo y llegan a la casa. No puedes hacer eso, no. Mira, ve cómo está esto, mira, ponen esto así, como exorcistas de doblas o exorcistas. Y todo se impresiona. Eso es una hiperelasticidad, pero es una patología. Va a tener una relación sexual, ¿está bien? Y de pronto su problema es que ve a su esposa que se está quitando la ropa y ella eyaculó. Esto es femenino. Dice mi esposa, dice la pobre esposa, es un superman, porque nada más me ve y eyacula. No, es un enfermo. O sea, eyaculación precoz, o sea, no tuvo exploración. Nada más la está viendo y ya eyaculó, eso terminó. No pudo gozar la otra. Entonces, yo quiero la segunda razón. No, es que es una enfermedad. O sea, la eyaculación precoz no es un privilegio. Mira, nada más que te veo y eyaculo. No, tiene una patología. Pasa la última. Y entonces, a nivel del ultrasonido, nos permite saber cuál es el calibre de cada venita para que con solamente un detalle tú puedas sacar otros. ¿Sí? Por ejemplo, yo agarro y mido la esplénica por ultrasonido. Y si esta esplénica tiene 7 milímetros, yo desde allá a los que están alrededor les digo, ¿cuánto empieza a apostar que va a tener esplenomegalia? Poco. Tremendo vaso. ¿Por qué? Porque esto está crecido. Y si está crecido, obvio que el vaso tiene que estar crecido. ¿Sí? ¿A cuánto le apuestas que la puerta va a tener más de 12 milímetros? Y vas allá, tiene 15 milímetros. Te apuesto que el hígado tiene una hepatopatía. Y si no la tiene, el corazón. Y te vas al hígado, está limpio, pero ves las suprahepáticas dilatadas. Corazón, un problema de la tricúspide. Entonces, esto te orienta muchas veces a sacar todos los diagnósticos. Para mañana continuamos entonces en el segundo repaso de 11:30 a 1:30, donde vamos a seguir con la situación de abajo, y la próxima semana